Si me pueden confirmar que están viendo mi pantalla, se lo agradecería. Sí, ya se ve. Se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, señores, esta semana, como le había comentado, y espero que hayan tenido tiempo de trabajar un poco la práctica, inventar un poco, probar, ya que, como les decía, ya aquí nosotros vamos a ir cambiando en diferentes tipos de redes neuronales con aplicaciones diferentes para que ustedes vayan familiarizándose con cada una de ellas. Ya después en el laboratorio vamos a ver un poco qué han trabajado y veremos también parte de la práctica. Sin embargo, hoy quise también mostrarle algunos ejemplos de redes convolucionales para que entonces vayan entendiendo un poco cada una de ellas. Entonces, de entrada, les comento que las redes convolucionales son mayormente las redes que nosotros utilizamos de preferencia para lo que es la detección de objetos y clasificación de imágenes. Siempre que nosotros trabajamos con lo que es normalmente esto de detectar, ya sea objetos, ya sea elementos dentro de imágenes, estas van a ser siempre las redes que nosotros vamos a acudir. Claro está, ya hay muchas de las redes que están siendo o han sido preentrenadas que nosotros podemos utilizar y no tener que construirlas. Y son redes que vamos a ver, el día de hoy son bastante complejas en algunos casos, pero ya a la hora de nosotros programar y trabajar con ellas, por suerte, se hace mucho más fácil. Y eso lo veremos con el ejemplo de la GoogleNet, que es una red convolucional ya desarrollada por Google. Pero antes de eso, pues nosotros sentar un poco en algunos temas técnicos que ustedes deben conocer de las redes convolucionales. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hablar de ella de manera general, vamos a hablar de las capas, que aquí es donde comienzan a lo que le comentaba la clase pasada. Con el caso de las redes neuronales, nosotros vamos construyendo diferentes capas. Y hay una capa que ustedes conocen de esta red, que es la capa totalmente conectada. Las nuevas que ustedes comienzan a conocer el día de hoy van a ser la de agrupamiento, la convolucional. Veremos un poco en qué consiste cada una de ellas. Después, como les decía, nosotros podemos construir nuestras redes neuronales convolucionales que no sean muy profundas, que no sean muy anchas, pero ya, por ejemplo, para aplicaciones puntuales puede ser que nosotros mejor preferimos utilizar ya arquitecturas preentrenadas y ya ahí entonces entran ya redes convolucionales con capas más profundas y combinaciones ya un poco más densas. Entonces ya ahí lo que nosotros en la manera práctica lo que aprendemos es cómo nosotros trabajar con esas redes ya preentrenadas. En el laboratorio, como les decía, hoy vamos a ver una de estas redes preentrenadas para que ustedes vean cómo trabajamos, hacemos los ejercicios con ellas. Pero en el laboratorio la idea es que ustedes puedan construir su red neuronal convolucional desde cero y así entiendan un poco mejor la estructura. Entonces, como les decía, este tipo de red se compone ya de tres capas: la capa convolucional, la capa de agrupación y la capa totalmente conectada. Cuando nosotros trabajamos o definimos en ella, ustedes van a ver que nos hacemos referencia a capas convolucional, pooling layer, haciendo referencia a la agrupación, y entonces la pooling connector, como les decía ya, la que ustedes conocen, la que fueron trabajando con MLP, que ya entonces nosotros teníamos nuestra capa oculta, nuestra capa de entrada, capa de salida y las neuronas que componen cada una de estas capas. Entonces, de entrada, nosotros lo que tenemos que entender que estas redes convolucionales, y recordando un poco la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, ya nosotros entramos con unas redes que las redes captan o capturan características de lo que nosotros queremos hacer. Ya el entrenamiento los patrones, como nosotros lo hacíamos en Machine Learning, cambia bastante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo ahora, cuando voy a entrenar una imagen o voy a utilizar una imagen como entrada, es la misma red que busca entender cuáles son las características más propensas, características que pudiera utilizar dentro de la imagen para entonces poder diferenciar un objeto u otro.
Entonces ahí es que comienza la caracterización de puntos que ya son relativamente más distintivos que otros. Porque, por ejemplo, en este caso que nosotros vemos el número 2, yo pudiera tomar fácilmente cualquier parte de la imagen y utilizarla como característica. Sin embargo, si tomo una imagen que lo que yo tenga, por ejemplo, los píxeles negros, blancos, eh, por ejemplo, el blanco en los bordes, el negro centrado, esto puede ser cualquier tipo de número. Ahora, si yo tomo entonces las características ya en un punto más centrado de la imagen, un punto más específico, donde yo espero unos patrones o unos píxeles, entonces ahí ya sería ya una característica más funcional. Entonces, lo primero entender cómo es que funcionan estas capas. Nosotros tenemos las imágenes, pero la red neuronal no va a trabajar con la imagen como nosotros la trabajaríamos o como las personas lo trabajarían, que nosotros vemos la imagen y así mismo distinguimos que un número 2, 3 o 4, sino que esta imagen se convierte en una representación de píxeles y termina ya dándole una matriz a nuestra red, donde ella puede entender qué característica tiene cada una de ellas. Entonces, esto es lo que hace primero la capa convolucional. Lo que hace es convertir esta imagen de entrada en una representación de píxeles para entonces poder ser utilizada. Ahí permítanme, para entonces explicarlo más a fondo, un poco más ilustrativo. En el aula virtual, ustedes tienen esta pequeña aplicación que les dejé. Aquí ustedes la pueden ver donde dice Laboratorio CNN. Y esta pequeña aplicación lo que es una introducción o lo que sería para conocer más a fondo cómo funcionan o una representación gráfica de cómo trabajan las redes. Entonces, fíjense, le hablaba de la capa convolucional. Ya pasamos a la parte donde la imagen yo la convertí en un píxel, que es este que nosotros vemos, una entrada 5x5. ¿Qué pasa? Ya aquí en nuestras CNN nosotros comenzamos a trabajar con lo que son kernels. Y en los kernels nosotros definimos cómo se va a procesar la imagen para entonces mapear la característica que buscamos. Este resultado que nos da la imagen es lo que se conoce como sprite o zancada, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. En este pequeño instructivo que le puse, interactivo, ustedes pueden cambiar la configuración del kernel. Por ejemplo, esto sería un kernel 3x3 con una salida de mapa de características 3x3. Sin embargo, ustedes podrían cambiar a un mapa de características de 2x2. También pudieran cambiar los presets del kernel. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, van cambiando cada uno de estos presets. Normalmente cuando nosotros trabajamos con las capas convolucionales, nosotros definimos cuál es el kernel que quiero trabajar y entonces por defecto ustedes van a ver kernels que ya son estándar, como este que nosotros vemos, y aquí es donde viene la caracterización. ¿Qué es lo que hace esta capa? Hace lo siguiente. Por ejemplo, ya convertí mi entrada en un 5x5, una matriz 5x5, y voy a multiplicarla con mi kernel para entonces tener mi mapa de características. La capa de características final es lo que nosotros después veremos en el max pooling, que cómo nosotros trabajamos o cómo nosotros la vamos a definir. Entonces, en esta entrada, ¿cómo funciona? Muy sencillo. Fíjense que él va a ir rotando o va creando una ventana 3x3, que es la referencia de nuestro kernel, y entonces, ¿qué él va a hacer? Él va a coincidir cada uno de los valores, 1 y 0. Cuando hay valores diferentes, por ejemplo, que nosotros vamos a tener un 0. Entonces, cuando tengamos un 1, él al final hace la sumatoria de cada uno de los unos que obtuvimos y este va a ser mi mapa de características o mi valor que él va a dar. Por ejemplo, pasé el primero sin mostrarle mucho, pero fíjense en este caso. Yo tengo que él va a multiplicar la primera con la primera. Esto es un 1. El segundo se vuelve un 0. El tercero se vuelve un 0. En la siguiente fila, aquí se vuelve un 0, aquí se mantiene un 1. Ya que estamos hablando que tenemos dos 1. Después el otro 0, 0, 0 y 1. Aquí nosotros tenemos 3 1. Cuando él suma, entonces ustedes ven que la característica que él coloca es que tuvo 3 1. Y así
es donde él va calculando cada uno de la mapa del característico, el mapa de características que nosotros vamos a construir, que entonces es lo que después nosotros vamos a utilizar en nuestro max pooling. Entonces, fíjense, si aquí ustedes siguen el instructivo le va a ir mostrando cada uno hasta tener el cálculo de nuestro mapa de características. Si yo utilizo otro tipo de kernel, mismo concepto, ya hay kernel que, por ejemplo, para diferenciar valores, diferenciar características, lo podemos utilizar. Fíjense que aquí hace más énfasis en bordes verticales, bordes horizontales, recordando que nosotros lo que queremos es distinguir la imagen o poder sacar lo que sería característica más importante de la imagen. También hay kernel que es más para enfocar, otro para relieve y así sucesivamente. Y bueno, y si yo lo que hago es un cambio de mapa de características, va a ser el mismo paso, lo único que yo voy a segmentar ya más reducido mis características. Y voy a obtener al final ya el valor de mi mapa de características, que esto es lo que voy a utilizar después para ir haciendo comparaciones. Y este, claro, va a ser mi patrón a utilizar. Luego, fíjense ¿qué tenemos nosotros después del mapa de características? Tenemos, bueno, esta es la capa convolucional, la matriz convolucional que vimos. Después nosotros tenemos la capa de agrupamiento. Y entonces aquí, ¿qué nosotros hacemos? Con nuestra capa convolucional utilizamos una capa que se llama max pooling. Y nosotros vamos a obtener lo que es el resultado de esta capa. Si nos vamos, y para mostrar nuevamente el instructivo, si nos vamos nosotros al caso del max pooling, pues entonces tenemos que voy a comprimir mi capa de entrada a la resolución en el caso, o en este caso, un max pooling de 2x2. Esto yo también lo puedo ir cambiando, puedo usar 3x3 y así sucesivamente. Entonces, en este caso de la capa max pooling, ¿qué hace? Analiza los píxeles según la matriz que nosotros hayamos definido. En este caso, tenemos una matriz 2x2. Y entonces, ¿qué va a hacer? Él va a seleccionar el valor más alto de los valores seleccionados, como ustedes pueden ver. Aquí, por ejemplo, tenemos en el primer caso el 20, el segundo caso sería el 30, el tercer caso nuevamente 30, y el último caso que nosotros tenemos sería 15, y ahí entonces nosotros ajustamos o tenemos nuestra capa de max pooling. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros vemos lo que sería una arquitectura o la arquitectura general de lo que son las CNN? Sería la siguiente. Fíjense que la última capa que nos estaría faltando sería la capa de Fully Connected, que ya esta ustedes la conocen, es simplemente donde nosotros tenemos las capas ocultas, las capas de entrada, que van a ser esta salida ya que generé con mi max pooling, y la capa de salida que ya va a ser mi pronóstico final. En este caso, de esta capa, normalmente que nosotros vamos a ver, nosotros vamos a ver que vamos a utilizar una función de activación tipo ReLU. Y la arquitectura que normalmente tiene cada una de las capas, o mejor dicho, de las redes neuronales convolucionales, es la siguiente. Tenemos nuestra entrada de imagen. Aquí entonces es donde nosotros vamos a ver las características. ¿Se recuerdan lo que hablaba de los diferentes colores o canales que manejan las imágenes, donde nosotros tenemos el RGB, y ahí entonces vamos a ver el rojo, el verde y el azul. Y entonces ahí, y de ahí es que salen los valores o los píxeles. Ya si se recuerdan lo que le había comentado, si nosotros cambiamos estas características, por ejemplo, con escalas de grises, ya ahí cambian entonces nuestros canales. Si solamente trabajamos con blanco y negro, entonces también cambian nuestros canales. Y entonces ahí, una vez la imagen pasa a la capa convolucional, como nosotros vimos, lo que se extraen son los rasgos más característicos que pueden tener nuestras imágenes o características específicas. Fíjense que una de ellas, los bordes, las curvas o inclusive algún punto céntrico dentro de nuestras imágenes.
o si por ejemplo nosotros hacemos detección de objetos. Imagínense si nosotros queremos en un dataset donde tengamos diferentes tipos de animales, diferentes tipos de vehículos o transporte, nosotros no tomamos, por ejemplo, digamos, de un avión, no vamos a tomar el ala completa, sino a lo mejor nosotros tomamos un borde, un, una esquina o una curva que pueda tener el avión que pueda diferenciarlo de otros tipos de elementos. Luego que nosotros tenemos capa convolucional, recordando que nuestra función de activación que nosotros vamos a utilizar cuando entonces entremos va a ser nuestra activación ReLU, que recordando nos permite a nosotros converger o trabajar de una forma más rápida. Nosotros vamos a tener nuestra capa de max pooling, que como vieron, ahí es que nosotros vamos a reducir el tamaño de la imagen. Algo que cabe destacar, fíjense que este tipo de red convolucional, cuando nosotros trabajamos con las imágenes, hablamos de unas dimensiones 224 por 224. ¿Qué pasa? Algunas de ellas, nosotros vamos a encontrar que trabajan con dimensiones muy específicas y hay otras que nosotros podemos reducir las dimensiones. Cuando nosotros estemos trabajando, construyendo nuestra CNN, ustedes van a poder trabajar con 24 por 24, 32 por 32 en la imagen y no va a pasar nada. Pero hay otros casos donde ustedes tienen o requieren más alta definición y entonces ya ahí va a cambiar un poco ya el tema de cómo nosotros vamos a ir reduciendo la dimensión de nuestra imagen. Si se fijan en este ejemplo, nosotros pasamos de una dimensiones de 224 por 224 a una por mitad, que hablamos de 120, 112 por 112. Entonces, luego que nosotros ya tenemos nuestro max pooling, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros hacemos es simplemente lo que se conoce como aplanar o convertir un solo vector nuestros valores. Esto para poder introducirlo en lo que sería nuestra capa de fully connected. Y ya en este caso, donde nosotros tenemos nuestro vector aplanado, ya entonces dependiendo cuántas entradas hemos definido, imagínense que si nuestro max pooling va a terminar en 4 entradas. Entonces ya esas 4 entradas se van a la siguiente capa. Vamos a hacer dos capas ocultas, una capa oculta con cuántas neuronas, y ahí definimos, y entonces ahí se va haciendo ya el proceso que ustedes vieron. Y al final, entonces nosotros vamos a tener nuestra capa de salida, que por ejemplo, si nosotros estamos hablando de detección o un problema de clasificación, ¿qué pasa? Si un problema de clasificación así como los números, nosotros que vamos a tener 10 neuronas de salida, vamos a tener una función de activación softmax y entonces dependiendo de la probabilidad, pues entonces sería el número. Ahora, si nosotros tenemos ya para la parte de detección de objetos y tenemos el caso o el ejemplo como se ve, que nosotros podemos tener gatos, perros, coches, entonces ahí comenzamos a tirar una probabilidad de que la imagen que nosotros capturamos es una de estas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que muchas veces nosotros cuando vemos las aplicaciones que trabajan con detección de objetos, nosotros vemos esta parte de dos características muy puntuales que hace el modelo. La primera es delimitar el objeto que está seleccionando o el espacio donde está el objeto que quiere detectar. Y la segunda información que da es la probabilidad que tiene de ser el objeto que dice ser. Y ahí entonces ustedes verán que si detecta un coche o un carro, le dice, bueno, esto es 0.9%, o perdón, 0.9. Si es una persona, 0.85 o 0.99. Y ya entonces lo que le dice ese valor es la probabilidad o con la seguridad que el modelo entiende que es el objeto que entendió. Ya aquí como les decía, es esa pequeña aplicación para que ustedes vean, prueben. En esta parte que le hablan de las épocas y por ejemplo que hablamos ya en la parte de entrenamiento de los modelos, piense que lo que nosotros buscamos cuando nosotros estamos trabajando con el modelo es el punto de convergencia, donde nosotros vamos a ver dónde se unen nuestra
precisión ya con las pérdidas que entonces nosotros tenemos. Y ahí mayormente comenzamos nosotros a definir ya el porcentaje o la precisión que pueda tener nuestro modelo. Ya aquí ustedes pueden, esto con el dataset, este ejemplo con el dataset de IST, de los números ya dibujado a mano, si yo trabajo con diferentes épocas, cómo es el comportamiento de mi modelo. Igual, para este tipo de dataset, lo que va a pasar es que llegaremos a un momento donde nosotros vamos a ver el punto de convergencia y después entonces cómo se va separando ya el modelo. Y fíjense ya, para nosotros conseguir el punto de precisión, fíjense que a partir de que convergen, ya comenzamos a ver ya la precisión, cómo se mantiene, hasta donde comienza a ser estable. Creo que a ver si llega a ver si vamos a ver. Creo que no. 28, 99. Quería mostrar un caso, pero creo que no. Fíjense que ahí, en este ejemplo, nosotros vemos que ya después de cierta época, en este caso, si se recuerdan, cuando vimos el ejemplo eh, con la MLP, que nosotros utilizábamos la técnica del stopping, en la época 29 es que ya se paraba. Si se fijan aquí en el modelo, fíjense que cuando nosotros comenzamos la primera época, miren cómo están las pérdidas muy altas, la precisión, ya donde el punto donde convergen y ya comienza entonces a aumentar la precisión de nuestro modelo. Y fíjense ya que llega un punto, en este caso a partir del 31, la época 31, ya se estabiliza el modelo. Fíjense que ya por más interacciones que haga el modelo, se mantiene la misma pérdida y la misma precisión. Entonces ahí que, por ejemplo, vienen las ventajas de nosotros utilizar técnicas como el stopping y evitar que nosotros tengamos que hacer. Entonces fíjense también con lo que preguntaban de ese cuántas épocas nosotros debíamos ejecutar. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo que a menor cantidad de épocas, ustedes la precisión que pueden conseguir está muy por debajo de lo que podríamos hacer con una mayor cantidad de épocas. Ya ahí después lo que tienen aquí son algunas preguntitas que puse ahí a ustedes más con el tema como de entendimiento y repaso. Pero la idea con esto es ver un poco cómo se comportan los diferentes kernels. El max pooling, esta característica es bastante fácil de entender en una vez. Pero bueno, entonces estas son las capas y esta es la arquitectura que normalmente va a tener una CNN. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, como les decía, de esta CNN han surgido diferentes modelos que diferentes ya empresas, compañías han ido mejorando, han ido trabajando y han definido ya arquitecturas de CNN o alternativas o variantes ya preentrenadas. Entonces, la idea es que las personas puedan utilizarlo para su aplicación. Y entre dentro está la AlexNet, que es una de las primeras que nosotros vemos como redes convolucionales. Después tenemos la Visual Geometric Group. Después comienza la de GoogleNet, que es una es bastante compleja en cuanto a estructura, pero ya veremos que es fácil de utilizar. Y después nosotros tenemos la ResNet, que esta viene en diferentes profundidades, donde nosotros vamos a ver ya diferentes capas o combinaciones de capas de convolucionales, que normalmente es la referencia a estas ResNet que nosotros podemos ver de 32, 64 y así. Entonces, para entender un poco esta estructura y para que vean ustedes que son todas parten de lo que sería la base, lo único que ya después comienzan a ser un poco más complejas, que si vemos en el caso de la AlexNet, nosotros tenemos capas convolucionales, max pooling, pero fíjense que ahí es que comienza, cuando yo trabajo con
las redes convolucionales, qué yo puedo hacer y qué no puedo hacer. Y ahí yo puedo, normalmente cuando nosotros tenemos una capa convolucional, va a seguir una capa de max pooling o una capa de pooling. Y entonces esto es lo que nosotros tenemos o vemos aquí. Convolutional pooling es una capa intermedia que ellos definen como M1 y entonces después con un punto intermedio donde hacen su convergencia y después entonces en este caso convierten tres capas convolucionales, la unen para después entonces hacer una capa de max pooling. Y entonces vamos a tener ya después las capas fully connected, en este caso utilizan dos. Después vamos a tener una capa densa y después nuestra salida. Fíjense que en este caso nosotros vamos a tener muchas combinaciones y vamos a tener al final nuestro resultado. En el caso de la PGNet es un poco más pequeña, y ahí nosotros hablamos de capas convolucionales, después max pooling, después capas convolucionales, después max pooling, después la full connected y después la de salida. Fíjense que igual estamos viendo las tres tipos de capas que normalmente condicionan una, una red convolucional. Después la de GoogleNet, lo que tienen ellos, un poco lo que hace la diferencia es que ellos tienen una capa que se conoce como inception. E inclusive el modelo de GoogleNet también lo pueden encontrar como Insection versión 3. Y aquí entonces fíjense que tenemos una capa convolucional, capa de max pooling, después tenemos tres capas convolucional de max pooling, la capa de Insection, después tenemos nuevamente la capa de max pooling y después ya tenemos ya aplanar nuestras capas y vamos a nuestra capa totalmente conectada y ya después nuestra salida. Ya en el caso y en el último caso del ResNet, entonces aquí normalmente los nombres de ResNet vienen en relación a la cantidad de capas convolucionales que utilizan. Entonces, ustedes tienen aquí primero una capa, un preprocesamiento de un zero padding, comienza la capa convolucional, tienen ellos lo que es una normalización del batch, trabajan con una función de activación ReLU y tienen su capa de max pooling. Luego entonces después tienen sus bloques convolucionales y luego de pasar sus bloques convolucionales ellos hacen, en vez de un max pooling, hacen un average pooling, que es otro tipo de técnica que pueden utilizar. Después se utiliza una capa de aplanamiento. Esto siempre va a ser necesario. Y fíjense que todas las tienen para poder entonces entrar todos los valores para nuestro full connector. Cuando nosotros construimos este tipo de red neuronal, si nosotros no hacemos, por ejemplo, que hacer el cierre, como ustedes han visto, que tenemos la capa convolucional y después tenemos el max pooling, y antes del fully connected tenemos nuestra capa de flattening. Cuando nosotros estemos convirtiendo nuestra red, verán que le puede dar error en lo que son las dimensiones, que esto sí es una de las partes también muy sensibles que pueden tener estas redes, que nosotros tanto en las entradas o a la vez que nosotros a cada una de las capas le estamos introduciendo información, debe ser en las dimensiones que esta capa espera que sean. De lo contrario, entonces nosotros vamos a tener un error y hay que ajustar. Hasta ahí, ¿alguna pregunta o alguna duda? Profesor, con relación a lo del portal, yo estoy dentro el del kernel interactivo. Ujú. Tengo una duda, déjame ver en la parte, la de arquitectura. Yo veo Ujú. que en el input dimension, supongo que pone de ejemplo, por ejemplo, el que tiene el ejemplo de 224 por 224 por 3. Ujú. El 3 se refiere a las capas. Al canal.
Ok. Sí, fíjense que Y, aquí, ay, y los 224 es la resolución. sí, y Ok. disculpen que se me pasó mencionarlo. Ustedes ven aquí que le dice imagen de entrada, el tensor HWC. Esto es que es High, Wide and Shannon. ¿Qué pasa? Hay otra versión que nosotros podemos tener donde cambiamos el canal. Que primero nuestra, la primera información que le damos es el canal y después las dimensiones de nuestra imagen. Hay una práctica que también igual yo siempre le enseño para que ustedes vean la diferencia de cómo, eh, de qué sucede al yo a la hora de definir mi imagen, defino primero el canal o lo defino de último. ¿Qué impacto tienen a la hora de entrenar mi modelo? Eso ustedes lo van a ver ya en el laboratorio. Pero sí, disculpen que me faltó mencionarles que ese 3 es la referencia del canal. En este caso, como estamos utilizando tres canales, pues fíjense que ahí lo que hace referencia a rojo, verde y azul. Ok, entonces, para nosotros ver un poco más asentado, quería aprovechar también comenzar a enseñarle a ustedes algunas diferencias a la hora de uno trabajar ya con estas redes. Fíjense, el ejemplo que le puse o el modelo que le quise presentar fue, como le decía, un modelo ya preentrenado. Y en este caso, nosotros resolvemos un problema de clasificación de imágenes con GoogleNet. O como le decía, Inception versión 3. Aquí, en este ejemplo que le puse, vamos a utilizar el conjunto de datos CIFAR 10 que tiene ya, como bien le menciona, 60.000 imágenes. Aquí en color, los píxeles son 32 por 32 y las clases o categorías, ya entonces nosotros tenemos 10 categorías. Las 60.000 imágenes está dividida que cada categoría o clase tiene 6.000 imágenes. Aquí nosotros, como le decía, es un modelo preentrenado, por lo que nosotros vamos a utilizar la técnica de Transfer Learning para poder utilizarlo, ya que nosotros no vamos a entrenarlo desde cero por la complejidad que tiene el modelo. Y bueno, ustedes lo vieron a manera de la arquitectura gráfica, muy sencillo como lo pusieron. Ahora nosotros lo veremos cómo es construir el modelo desde cero cuando tú no lo tienes preentrenado. Pues bien, en este caso, nosotros, las librerías que ustedes, nuevas para ustedes, serían la de Insection. Vamos nosotros a traer la de Global Average Pooling, que es la que él utiliza. Vamos entonces también ya para procesamiento de imagen, utilizaremos la de Image Data Generator y veremos más adelante por qué. Entonces, en una primera instancia, pues entonces cargamos nuestro dataset, igual como ya ustedes saben, entrenamiento, prueba, y vamos entonces de primera instancia a normalizar las imágenes para facilitar ya la parte computacional y también para no complicarnos mucho la existencia. Luego recordar que como nosotros tenemos 10 categorías y queremos que el modelo también pueda identificarlas, vamos a hacer One Hot Encoding. Entonces, ya ustedes saben, en vez de tener una sola columna con las 10 con las 10 categorías, pues entonces vamos a tener 10 columnas que va a hacer referencia a cada una de las categorías, para que así el modelo pueda entenderlo más. Luego ya aquí, simplemente, como estamos importando el dataset, ver la estructura como tal. Entonces, fíjense que en entrenamiento decimos que hay 50.000 imágenes que vamos a utilizar de entrenamiento. Las dimensiones, como les mencioné, 32, 32 y el canal es 3. Eh, Vamos entonces nosotros de prueba. Son 10.000 imágenes, las mismas dimensiones, el mismo canal. Y las etiquetas ya de entrenamiento van a ser las 10 clases para los 50.000 observaciones o las 50.000 imágenes que nosotros tenemos para el entrenamiento. Algo a destacar, que fíjense que nosotros teníamos que las imágenes de este dataset tienen una dimensión de 32 por 32. ¿Qué pasa?
Y aquí es donde ustedes comienzan a ver la potencia del modelo. El modelo de Insection, nosotros tenemos que ellos manejan típicamente dimensiones de 224 por 224 o 299 por 299, por lo que son dimensiones mucho más amplias que las que nosotros estamos utilizando con este dataset. Sin embargo, nosotros vamos a hacer vamos a aumentar los datos para poder utilizarla o ayudar un poco al modelo en que pueda entenderla mejor. Sin embargo, no vamos a llevarlo a los 224 que sería el mínimo, sino que en este caso simplemente la vamos a redimensionar a 75 por 75, que ya sería un valor mínimo, el valor mínimo que pudiera manejar. Entonces, en ese caso, ya simplemente nosotros vamos a definir el tamaño de la dimensión, definimos que nuestro dataset lo vamos a ajustar y la función que ven aquí, la de DataGen, que es simplemente donde nosotros vamos a utilizar la librería de Imagen Data Generator para poder hacer la aumentación de los datos. Y cuando nosotros hacemos ya esta función o utilizamos esta función, nosotros vamos a terminar con las redimensiones de la imagen 75 por 75, como ustedes pueden ver aquí. Las 50.000 imágenes, pues la vamos a trabajar en este caso. Entonces, pasando al modelo. Fíjense que esto es un caso como... Antes Sí. de que no me quedó claro, eso de la aumentación, o sea, arriba yo hice resize y lo aumenté de 32 a 75, el tamaño de la imagen. Y después entonces lo otro, porque hay una rotación, hay un... Esos son... Dice... No, esto es para darle... Recuérdate que como estamos aumentando imágenes, nosotros le estamos dando ciertas características, ciertas ajustes para poder entonces conseguir este aumento de la imagen. De que no sea un estirado como tal simplemente. Ok. Pero esto ya es simplemente tratamiento de la imagen para darle cierta versatilidad. Porque recordando que si yo simplemente hago una extensión, que también es válido, porque al final es lo que yo estoy haciendo, estirando la imagen. Si como yo estiro la imagen, es simplemente que yo le diera, ok, aumenta la cantidad de píxeles que falta. Ustedes saben que lo que yo voy a tener entonces es una imagen que lo que está alargada. Y con este tipo de imagen, dependiendo cuál sea la categoría, puede cambiar mucho la forma. Entonces la idea es que tampoco, ¿verdad? Nosotros le hagamos eso así, sino un poco un tratamiento más. Y por eso entonces ve ahí flip, ve rotation y demás. Y eso sería, o sea, yo agarro mi imagen y empiezo, abro un par de imágenes y voy viendo y voy cuadrando como hasta que se vea mejor, o algo así, como a No, 2%. O no, sea, lo que pasa es, aquí no volamos una parte completamente, que es el ok, tratamiento de imagen. Por ok. ejemplo, para el caso, como nosotros no estamos enfocándonos en lo que sería computer vision, y como yo trabajaría, por ejemplo, con librerías como OpenCV, eh, es más, ok, yo lo que quiero enfocarme, y en esta parte enseñarle a ustedes lo del modelo. Entonces, obvio, ya el razonamiento, mejor dicho, el por qué estas configuraciones. Ahora, cuando uno entra en la parte de Computer Vision, ahí entonces entra el por qué yo rotarla, el por qué yo tener este rango de aumento, por qué tener este zoom, y así sucesivamente, cómo afecta cada una de estas técnicas a la visualización de la imagen per se. Pero esto es cuando uno hace el tratamiento, inclusive solamente el hecho de yo cambiarle las dimensiones. Nosotros tenemos que hacer un análisis previo para ver qué impacto tiene y claro, todo va a depender. No es lo mismo yo cambiar una imagen aquí, una foto que tiene que ver con un gato, a por ejemplo si yo fuera a aumentar el tamaño de una radiografía, donde yo quiero y en la radiografía detectar espacios o dimensiones muy puntuales. Entonces también eso uno lo toma en cuenta a la hora de ver qué imagen trabaja. En este caso, por el mismo tipo de dataset que se tiene y eso, pues ya ahí es diferente. Igual si ustedes quieren, siempre recuerden que los códigos, la idea es que ustedes lo puedan montar, lo prueben y vean. Aquí no tiene la parte de visualización, pero al final sí les muestro un poco de cómo quedan las imágenes
que él va detectando. Ustedes pueden ir viendo cómo se ve la imagen en un 32 por 32 y cómo se ve la imagen 75 por 75. Y ahí ustedes ven un poco el tratamiento que se le hizo. Ok, gracias. Sin problema. Entonces, en lo que viene con el modelo, como le decía, nosotros vamos a trabajar con un modelo preentrenado. Aquí cuando nosotros hablamos de modelo preentrenado y comenzamos a utilizar ya el concepto de transfer learning, aquí es donde nosotros decidimos cómo frizar o detener nuestro modelo. Dígase, yo quiero que mi modelo solamente frice las últimas capas o frice las primeras capas. Entonces, ¿qué yo hago con esto? Esas son las capas que yo voy a utilizar. Entonces, algo a tener en cuenta es que los modelos nosotros hacemos la parte del tuning. Aquí en este caso no le puse el tuning, pero es algo que nosotros aplicamos ya en los modelos preentrenados porque tomamos un modelo preentrenado. Si nosotros lo llevamos a otras datos reales, ya por este caso, pues como le digo, tenemos un problema muy trabajado. No hice la parte del tuning, pero es algo que nosotros necesitamos en los modelos preentrenados. Que aunque lo vamos a aprovechar la data, nosotros debemos hacer un tuning a ellos para que funcionen de forma adecuada con la data que yo quiero que ellos al final puedan pronosticar o predecir. Entonces, aquí fíjense que cuando nosotros comenzamos a definir el modelo o a cargarlo, nosotros ya le decimos que vamos a utilizar el Inception P3, que fue el que nosotros definimos al principio, la librería que nosotros cargamos. Le decimos entonces que vamos a utilizar este preentrenado con ImageNet, que ya es el que nosotros necesitamos para este caso. Ya hay unas versiones, unos diferentes, que es lo que nosotros vamos viendo y siempre cuando trabajamos con estos modelos preentrenados, buscar cuáles se adaptan mejor a nuestra problemática. Ya fíjense que aquí, que lo que hago es que excluyo las capas superiores y ya después lo que le digo, la definición de cómo va a ser la entrada de las imágenes. Recordando lo que le decía, yo puedo ya definir mi modelo con los canales al principio o el canal al final. Entonces, aquí fíjense que nosotros lo que vamos a hacer, comenzamos a definir nuestro modelo base. Vamos a definir aquí el Global Average Pooling para aplanar entonces la salida. Luego nuestras capas ocultas, en este caso definimos una sola capa oculta con 1024 neuronas. Le vamos a decir que nuestra predicción va a ser entonces 10 salidas y vamos a utilizar la función de activación logMAX. Entonces ya después de esto, entonces simplemente nosotros vamos a definir nuestro modelo, vamos a construirlo. Aquí fíjense que le definimos las entradas, le definimos nuestra salida y lo compilamos. En este caso utilizamos un optimizador Adam y definimos nuestra tasa de aprendizaje, las pérdidas y las métricas. Aquí ya después les puse a ustedes el sumario del modelo y aquí es donde nosotros vemos la profundidad que tiene el modelo. Y fíjense cómo nosotros comenzamos a ver capa de entrada, capa convolucional, batch de normalization, activation, capa convolucional de 2 dimensiones, batch normalization, activation, y fíjense cómo va. Aquí max pooling, otra vez otra capa convolucional. Y fíjense ya cómo es la estructura. Aquí vamos a ir pasándolo, pero para que ustedes vean qué tan profundo es este modelo que nosotros estamos utilizando ya preentrenado. Que por eso hablábamos, ok, comienzo a frizar unas capas y las otras ya con valores establecidos o con pesos ya definidos para facilitar más el aprendizaje. Y el entrenamiento, claro está. Pues si esto es lo que veníamos hablando, si ustedes tienen que construir este modelo desde cero, a mitad de camino se aburren. Entonces fíjense aquí, y aquí podemos ver todas las capas que este modelo compone. Vamos a seguir. Y al final, como nosotros vimos en el sumario, fíjense que aquí tenemos todo
el total de parámetros que el modelo aprendió o tiene aprendido, los parámetros ya entrenados y los parámetros no entrenados. Fíjense que nosotros al hacer la parte del transfer learning, utilizar las capas y solamente utilizar 3 capas o las capas ya de entrada, sí, fueron 3 capas, la oculta, la de global y la de entrada. Tuvimos nosotros que se entrenaron 2.108.000 parámetros y no se entrenaron 21 millones de los 23 millones de parámetros total que manejó la capa. Entonces, fíjense la diferencia. Después entonces vamos a hablar de los tiempos. Ya por ejemplo, después de que tengo definido el modelo, hago el entrenamiento. Aquí fíjense que entonces tomamos entrenar el modelo. Vamos a utilizar en este caso pocas épocas para hacer una demostración más rápida y ustedes verán también que es cuestionable lo de demostración más rápida. Verán por qué. Y después simplemente visualizar el entrenamiento que sucedió. Entonces fíjense aquí que yo en muchos casos cuando le comencé a mostrar los modelos yo escondía esta parte. Y ahora para que ustedes entiendan un poco, cuando la función de burst bar, aquí yo le daba la opción de 0, esto es lo que él ocultaba, todos estos valores. ¿Qué me dicen estos valores? Aquí me definen cada una de las épocas, me dicen ya los pasos que está haciendo por época. Este es el tiempo de entrenamiento por época. Fíjense que aquí en la primera época 135 segundos, 100, 101, 102, 103, 101. Para así redondearlo rápido, nosotros hablamos de 500 segundos. Esto ya casi, como ustedes entenderán, 60. Cada 60 segundos tenemos un minuto, entonces podemos decir menos de 10 minutos que hemos entrenado el modelo. Entre ese entrenamiento, pues fíjense que nos van arrojando lo que es el accuracy, las pérdidas, y entonces también nos va dando el valor ya final de la precisión y el valor de las pérdidas. Estos son los valores que, como les comentaba, nosotros utilizamos para ir viendo el comportamiento del modelo. Y entonces, por ejemplo, aquí, fíjense la precisión, como en el entrenamiento va quedando y cómo va quedando en la validación. Luego las pérdidas, que esto aquí, por ejemplo, nosotros podemos ir viendo, que se recuerdan que nosotros lo que graficamos, agarramos la función de pérdida, entonces vemos en el entrenamiento y vemos cómo en la validación. Entonces, aquí nosotros tuvimos 5 épocas, que es bastante poco para el modelo. Solamente lo hicimos a manera de demostración. Y ya cuando nosotros evaluamos el modelo, fíjense que aquí esta función es para entonces, bueno, esta es para ya evaluar el modelo. Nosotros entonces aquí, para que ustedes vean cuál fue las pérdidas que tuvo, en el mejor de los casos, y entonces aquí poder entonces mostrar cada una de las imágenes y mostrar ya las etiquetas para ir viendo si qué tal fue la precisión. Fíjense que con una precisión de prueba de 0.63 en el modelo y nosotros ver los resultados, fíjense aquí, esta es la imagen como quedó aumentada. La predicción que dio nuestro modelo es que era un perro, pero en realidad era un gato. Aquí fíjense que la predicción fue un barco y ahí fue correcta. Igual aquí, fíjense que aquí entonces nosotros tenemos, él dijo que la predicción fue un barco y en realidad era un avión. Aquí un gato, en realidad fue un automóvil. Y así sucesivamente. Claro, como está el modelo, la predicción no es tan buena. Y aquí, bueno, si uno dice así, de las que estamos presentando, de 9, predijo 6, no está tan mal, pero la realidad es que si lo llevamos esto a los demás, le iremos más fallos. Y si nosotros comenzamos a definir lo que es la matriz de confusión, como ustedes saben,
ahí nosotros nos podemos dar cuenta dónde es que más se equivoca nuestro modelo. En este caso, con lo que vimos, él, por ejemplo, en el caso del gato, bueno, tuvo 1 y 1. En el caso de la rana, sí tuvo una predicción más adecuada de las imágenes que le mostramos. Pero ya, por ejemplo, en el caso del avión, no, lo confundió con un barco. En el caso del automóvil, lo confundió con un gato. Entonces, fíjense algo, que yo le decía, vamos a usar cinco épocas para hacer el entrenamiento del modelo. No sé si ya ustedes en Colab lo han hecho, pero si no, lo indico. Cuando nosotros trabajamos con Colab, nosotros podemos decir cuál va a ser el tipo de entorno que vamos a trabajar. Por defecto está el CPU. Y esto es lo que quiero mostrarles. Si yo ejecuto mi modelo basado en CPU, voy a tener lo siguiente. Primero, ya ustedes saben, él se conecta a uno de los hardware disponibles. Lo que es ya las librerías, él me lo va a cargar. Todo hasta el entrenamiento del modelo. Bueno, aquí va a ver la descarga del dataset. Pero quiero mostrarles ya cuando comience él a entrenar el modelo. Aquí es la conversión, las imágenes, listo. Aquí nosotros vamos a cargar el modelo, no pasa nada. Aquí nosotros vamos a entrenar el modelo. Entonces, fíjense aquí. Si ustedes se fijaban, el modelo, creo que en la primera época, él tardó lo que serían 135 segundos. ¿Verdad? 135 segundos. Fíjense que ahora, ¿cómo va el tiempo? El tiempo ya está oscilando, comenzó en 9, subió a 10, y estos son minutos. Pero entonces fíjense que ya tenemos un tiempo, y fíjense que solamente estamos en la primera época. Aquí cuando ustedes comienzan a entrenar con CPU, aquí es donde es el dolor de cabeza en las redes. Que si usted no tiene GPU, esto está perdiendo su tiempo. Porque esto yo lo puedo poner a correr durante horas y puede ser que no me termine, porque el tiempo va a variar exponencialmente. Lo que puede ser 135 segundos pasa a ser fácilmente 30 minutos por época. Y entonces si nosotros vamos a 5 épocas, ya ustedes saben que tienen un par de horas entrenando un modelo. Vamos a pararlo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver un poco la diferencia. Y cuando ustedes estén entrenando, mi recomendación es siempre utilizar GPU hasta que tengan tiempo, hasta que tengan ya el tiempo agotado, porque en el caso de Colab, si ustedes no lo pagan, los GPU primero van dependiendo cuál es la disponibilidad que ellos tienen y el tiempo si ya está limitado en cuanto a procesamiento. Entonces ya ahí depende mucho de esto para ustedes correr los modelos. Quiero primero hacer el cambio para que ustedes vean cómo cambia el yo entrenar un modelo en CPU a GPU. Sí, porque todavía no he adaptado el tiempo mío. Ok. Entonces ustedes ven siempre la diferencia cuando nosotros nos conectamos un CPU. Ustedes verán que, claro, primero le hace referencia a CPU no GPU. Y segundo, aquí ustedes ven que nosotros entonces tenemos el RAM del GPU y tenemos el disco. Y entonces, bueno, si ya yo aquí ejecuto el modelo, hay etapas que van a tener el mismo tiempo de procesamiento y otras que no tanto. Siempre que se puedan apoyar del GPU las etapas, el tiempo va a reducirse considerablemente. Aquí fíjense que comenzó la descarga
más rápido como nosotros lo teníamos. Aquí el procesamiento de la imagen también debería ser un poco más rápido. Bueno, este está descargando el modelo. Y no, fíjense que aquí, cuando comienza a entrenar el modelo, comienza en la época. Y veremos también un poco, ya sí con este modelo, aquí sí fue como yo lo estuve trabajando. Que ya entonces nosotros, bueno, a simple vista ustedes podían ver que cuando en el tiempo que yo dejé ejecutando el modelo, lo que había llegado es a menos de 100. Ya nosotros ahora estamos en la primera época, pero tenemos ya por encima de los 300 de 1563. Entonces fíjense ahí que también lo que nosotros venimos hablando de las épocas, a mayor cantidad de épocas, entonces nosotros vamos a tener un modelo más complejo. Si nosotros estamos trabajando con CPU en vez de GPU, todavía más complejo. Si hay prácticas que yo le pongo a ustedes para que ustedes mismos vayan probando y se den cuenta eh, cómo es el comportamiento de yo hacerlo de una forma, de hacerlo a otra, que también es otra cosa al momento de nosotros entrenarlo. Pero sí de entrada, que se acostumbren si van a trabajar con redes neuronales, a activar ya la GPU en Colab. En el caso de Machine Learning, no hace falta, aunque si no van a utilizar, por ejemplo, XGBoost, que sí puede correr en GPU, pero después los otros modelos, MLP depende inclusive que lo que nosotros estemos haciendo, porque el MLP a veces ni vale la pena ejecutarlo con la GPU. Pero en el caso de ya donde nosotros entramos, de redes profundas, sí. Fíjense que aquí ya por lo menos él está terminando la primera época o construyendo el modelo ya por primera vez y entonces va a repetir el proceso 4 veces más. Aquí es donde nosotros, como le decía, cuando siempre hablamos de eh, tiempo computacional, recurso computacional, a esto nos referimos. Los tiempos van a... Sí, Se estila que en la primera época o en las primeras épocas tarde más el modelo en culminar esa primera época. puede en algunos casos sí, por el tema de que como la distribución de pesos lo hace al azar y puede que los primeros valores que tienen son los valores que convergen más tarde o que son más complejos y demás a la hora de calcular. Luego, después en la distribución, comienza entonces ya el modelo a ser un poco más preciso, pero no necesariamente vamos a encontrar que las últimas épocas van a ser las épocas más rápidas, sino que podemos tener un momento de estabilidad y se mantenga, porque recuérdense que esto es en cuanto a ya cálculos del peso, cálculos de valores, no necesariamente son las pérdidas, o sea, que el menor tiempo me indique menos pérdida o viceversa, eso realmente no. Fíjense que aquí en el primer época ya él me dio un valor de precisión de 0.60. Si yo voy al modelo que le había copiado a ustedes, miren que 6011 y este es 6066. A veces eso es lo que nosotros hablamos un poco de las diferencias y tener mucho cuidado cuando ustedes comparan los modelos, no comparar modelos con estos valores que pueden depender mucho de el tipo de recursos que ustedes tengan, la distribución, cómo se haya hecho, de los pesos aleatorios y todo lo demás, porque puede cambiar o puede empeorar. Fíjense que aquí sí, mejoró. Déjenme ver si en el otro va oscilando. Fíjense 68, 62, 63, 63. Bueno, este fue subiendo, pero hay casos donde ustedes pueden encontrar que hay precisiones que bajan o aumentan más las pérdidas.
y no necesariamente el hecho de yo correr más época va a hacer que entonces mejore mi modelo. Pero esto para que ustedes lo tengan pendiente, que a la hora de ejecutar, un detalle con el Colab. Si, por ejemplo, ahora yo estoy usando la computadora, él está ejecutándose, no hay ningún problema. Pero por temas de eficiencia de los recursos, si ustedes dejan el Colab ejecutándose y se van, y el modelo va a seguir, pero la computadora si entra en descanso, si entra ya en ahorro de recursos, el Colab cierra, o sea, o se apaga, y ustedes van a terminar con el modelo ejecutándose, no terminando de entrenarse. Esto también hay que tener en cuenta, que a veces para correr los modelos, lo digo porque muchas veces pasa que, no, lo voy a correr en la noche y en la mañana lo veo. Y resulta que cuando ustedes llegan en la mañana ni siquiera el modelo avanzó más de lo que ustedes tenían. Por el mismo hecho de que hubo alguna desconexión, no detectó ningún movimiento o que se está usando la computadora y lo que hace es se desconecta el Colab para entonces liberar los recursos. Cabe destacar que cuando se desconecta y nosotros volvemos a conectarnos, esto nos resume. Y ya sé que yo tengo que ejecutar nuevamente la red desde cero. Y en ese momento que lo hago, pues entonces puede cambiarme los resultados. Aquí fíjense, si yo quiero que cambiar el runtime, también pasa lo mismo. No puedo cambiar el runtime sin terminar. Mira, aquí por ejemplo me dice, como yo lo estoy utilizando, el máximo que puedo tener para mi sesión son 4 horas. En un principio suena mucho, pero depende siempre el problema. ¿Qué el problema? Bueno, miren aquí lo que les decía. Aquí terminó en 107, pero en este terminó en 144 segundos. Sí, Alan, que veo la mano levantada. Esa era una pregunta que yo iba a hacer con relación que no sabía si era que daban crédito, tiempo o qué cuando se usaba el CPU. O sea, que en este caso lo que dan es tiempo de procesamiento. Sí, y depende cómo tú lo estés utilizando. Porque, por ejemplo, como lo estoy utilizando, me dan 4 horas, pero puede dar el caso que te lo reduzcan a 1 hora, 2 horas, dependiendo qué tanto sea la cantidad de procesamiento que tú estés utilizando. Oh, ok. Gracias, profesor. De nada. Entonces, Eso, disculpe. sí, Y la membresía de Colab, ¿usted paga Colab? no, Colab no. Porque todavía, por ejemplo, ya cuando yo trabajaba con los modelos, sí, por ejemplo, tengo una máquina que tiene GPU y prefería mejor utilizarlo en una máquina local. Y ya ahí, por el mismo hecho de que la máquina local, uno no corre el riesgo de cosas, de que le suceda que le corten el tiempo o le reduzcan el tiempo y demás. Que ahí sí yo, siempre mi recomendación, si ya el modelo es muy complejo, sí mejor ustedes configurar su máquina y entonces hacerlo ya en una máquina que ustedes dispongan de los recursos. Si lo que requieren, por ejemplo, las librerías o ustedes ya pueden, utilizando así mismo la función de FitList, pueden ver cuáles librerías tiene configurada el CopLab en el momento y utilizar esas librerías sin ningún problema. Yo creo que todavía nosotros no nos hemos encontrado, por lo menos de las tesis que yo he asesorado, que hayan utilizado redes neuronales, con lo que le da el Colab diario, le funciona. Que no ha habido problema en esa parte. Ya sí, porque ya cuando si uno va a casos más donde trabaja, eh, y bueno, lo de imágenes es que lo que le va a tomar más tiempo, porque fíjense que aquí nosotros estamos trabajando con estas dimensiones, pero si fuera un problema de regresión, un problema de serie de tiempo, se trabaja mucho más rápido. Siempre las imágenes le van a consumir más recursos. También eso a tenerlo en cuenta. Profesor, solo el GPU que se puede utilizar es NVIDIA. Eh,
Sí, porque lo que pasa, inclusive para yo trabajar con la GPU de NVIDIA, eh, no se trabaja directamente. O sea, tú tienes que configurar tu máquina que tenga los cores. Por ejemplo, el XG Boost es muy fácil configurarlo porque yo simplemente internamente lo hago, pero las redes, por ejemplo, TensorFlow, para utilizarlo es más complejo con el GPU. Hay que descargar, no sé ahora cómo está NVIDIA, porque inclusive cuando yo lo configuré, tú tenías que hacer tu cuenta en NVIDIA. Te preguntaban inclusive para qué tú ibas a utilizar los CPU de tu computadora. O sea, para bajarte la software y las herramientas para poder activar que funcionaran todos los CUDA Core, eh, era una odisea. Yo recuerdo que incluso preguntaban si era algo militar, si era armamento, si era... Como siempre nosotros, al final, para el tema de educación, puede ser como el bypass de nosotros. Pero, pero sí, a veces es complejo configurarlo en las máquinas y no es simplemente yo tener la GPU y ya lo puedo correr. Bueno, ahí ustedes fíjense cómo ya ahí terminó esta primera parte, los tiempos, inclusive me dio más tiempo que cuando configuré. Y bueno, ya lo otro sí. Ah, bueno, miren aquí. ¿Se recuerdan cómo dio la predicción? Fíjense que aquí utilizando las mismas imágenes, el gato sí lo pudo predecir bien, el avión también, pero fíjense que el automóvil no, y esta rana tampoco, que la otra vez pudo pronosticar, y fíjense que ahora dio 164, que también hay, recordando que también las imágenes al azar, hay que ver cómo estuvo entendiendo y todo eso. Pero la idea es un poco que ustedes vieran. Como les decía, esto es para yo trabajar con Transfer Learning y ya una red persistente. Cuando ustedes están trabajando algunas aplicaciones, a veces es mucho mejor nosotros directamente irnos con estas redes preentrenadas. No sé si le he hecho el cuento del caso de ya de uno egresado de la maestría, que por ejemplo fue su proyecto de entrenamiento de placas, de las placas de nosotros de los vehículos. Él hizo todo el preprocesamiento, ahí es que estaba la parte fuerte de su tesis. Luego de eso, ya él a través de los videos, poder entonces hacer el preprocesamiento para después entonces aplicárselo a diferentes modelos. Recuerdo que uno de los modelos que él utilizó fue el de GoogleNet, que fue de los que mejores resultados le dieron. Él en ese entonces, creo que el único problema que estaba teniendo el modelo en algunas imágenes, el 6 por el 8 era que confundía. Pero a manera general, él hizo la comparación con varios modelos, algunos sencillos construidos por él y otros ya preentrenados. Pero ahí es que voy. Si por ejemplo nosotros lo que estamos haciendo, la parte diferente es el preprocesamiento, pues nosotros podemos muy bien utilizar modelos preentrenados y solamente seleccionar cuál modelo preentrenado es que mejor nos conviene para entonces nosotros utilizarlo. Ya ahí, igual creo que para el laboratorio tengo el caso de ResNet, para que ustedes vean también, mismo concepto de nosotros trabajarlo así. Y como les decía, también uno para que ustedes creen uno de cero y puedan ver. ¿Alguna pregunta o duda, señores? Creo que claro por el momento. Entonces, igual, bueno, para que no se me olvida, igual que en las semanas anteriores, fíjense que les puse también un poco más de contenido para que ustedes, aunque les pase las redes así rápido, ya para que vean las de AlexNet, la de eh, la BGG, Google Net explicada un poco más al detalle y la de ResNet para que también ustedes la conozcan un poco más. Si quieren ya abundar, entender un poco cada una de estas redes y ver
también las fortalezas que tienen. Ahí pueden indagar un poco más al respecto. Si no tienen preguntas o dudas, entonces nos veríamos ya el miércoles para la sesión ya del laboratorio. Profesor, Sí, ¿usted cree que sea posible extender la fecha de práctica por lo menos 2 días más? sí, claro. Sí, Eso no es ningún problema. te Ahora, agradezco el ánimo, profesor. ahora mismo se le extiende a ustedes. Pues nada, señores, sin nada más, muchísimas gracias por su tiempo y su atención y nos veremos el próximo miércoles. Pues igual a todos. Buenas noches. Gracias, Pasen igualmente. buenas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.